El 1 de enero de 1986 España ingresaba en la Comunidad Económica Europea. 18 años después y con las urnas electorales aún calientes, reflexionamos sobre el futuro de la Unión Europea. Yo creo que el euro refleja tanto las grandezas como las debilidades del proyecto europeo. El parlamentario español medio no habla inglés, habla con dificultades francés. Eso ya no se puede perdonar. Estamos en una situación de decadencia relativa. La primera, en mi opinión, obligación de todo gobernante no tiene que ser gobernar al ritmo de las encuestas, sino intentar legar una institución política mejor para la generación presente y la futura, que es lo que hoy está en juego. La Unión Europea, sin perjuicio de que es un proyecto con muchos fallos y muchas imperfecciones, muchas veces resultado de sus propios Estados miembros, también es una esperanza de cara a sus propios ciudadanos, porque algunos de los derechos que la Unión Europea concede en el concepto de ciudadanía de la Unión Europea los puede realizar los ciudadanos europeos frente a sus propios Estados miembros en materia de derechos fundamentales o en materia de libertad de movimiento, etcétera, porque la Unión Europea en principio era la libertad de movimientos y la eliminación de las fronteras contra los Estados miembros. Por lo tanto, te diría que para algunos europeos, por ejemplo, Bulgaria y estos países de reciente adhesión a los cuales se le han levantado estas restricciones, Europa es una esperanza. Una de las bases de la Unión Europea es la libre circulación de ciudadanos de los países miembros, pero algunos gobiernos pretenden blindarse ante la presencia de sus vecinos, excusándose en la falta de recursos para todos. En algunos países de Europa, notablemente el sur, la crisis se ha traducido, si quieres, en una pérdida de confianza en la Unión Europea, que en el caso de España no se traduce en eurofobia, pero sí una especie de eurorealismo. Mientras que los países del norte de Europa, los que de alguna manera, aunque esto es una generalización, querrían que las medidas de austeridad quizás hubieran ido más lejos, la decepción con Europa precisamente es que se percibe como una fuente de transferencias del norte al sur. Y estas divisiones son capitalizadas por algunos de los partidos eurofóbicos, ni siquiera euroscépticos. También atizada mucho por nuestros gobiernos nacionales cortoplacistas, es identificar a Europa como el mal de los males. Sin embargo, yo creo que Europa, la Unión Europea, es parte de la solución y algunos de los problemas que afronta el ciudadano europeo medio, aunque inmediatamente no los veamos, tienen que pasar por Europa. La profunda crisis sistémica que vive la Unión Europea y la pérdida de confianza en sus instituciones han guiado el voto de los ciudadanos en las recientes elecciones al Parlamento Europeo. En menos de 6 años de crisis, esta crisis ha destruido a casi todos los gobiernos de la Unión Europea, salvo a 8 que han sido mayormente del centro derecha y por la consolidación fiscal. Angela Merkel es la superviviente. Con lo cual, yo entiendo y queda muy fácil por mi parte hablar del cortoplacismo. El gobernante europeo medio, y te diría, el gobernante occidental medio, véase Estados Unidos, es cortoplacista. El problema, y esto se resume en algo muy simple, que es pan para hoy, hambre para mañana. Y estamos hablando de problemas estructurales como es la crisis demográfica europea, el modelo climático, nuestro modelo político-social. Y si bien es inevitable que la política occidental vaya a ritmos cortos, sería interesante que, primero a nivel nacional, pero luego a nivel europeo, reencontráramos una especie de acuerdo, de compromiso sobre qué queremos trabajar juntos, qué visión de Europa tenemos. Este contexto es un paisaje perfecto para repensar y renovar un modelo que mejore la vida de los ciudadanos. Lo mínimo que tenemos que aspirar, y esta es la agenda minimalista, es legar a nuestros hijos un modelo político-social mínimamente funcional, con unos niveles de crecimiento mínimamente aceptables y unos niveles de bienestar que difícilmente serán los mismos, pero que por lo menos Europa sea un marco de derechos humanos y de estabilidad. Y para eso va a haber que hacer bastantes reformas y sobre todo hay que cambiar un poco la mentalidad. No quiere decir que nos convirtamos en China, pero quizás tenemos que aprender mejor cómo defender nuestros intereses, cómo incrementar nuestras exportaciones y cómo actuar mínimamente unidos que en vez de 28 países pequeños.